Por una extraña razón, últimamente me estoy inclinando e interesando por los temas inmobiliarios. Por ello, hoy vamos a estar dando respuesta a una interrogante que puede llegar a despertar bastante curiosidad. ¿Por qué no construimos como los estadounidenses? Me tropecé con esta idea mientras navegaba por esta plataforma de YouTube, pero con el país de México. Y a raíz de ella dije, me parece una opción ideal construir una versión basada en Cuba. Por supuesto, teniendo en cuenta los precedentes y todos los factores, ya sean históricos y arquitectónicos, que guarda esta nación dentro de la isla. Rápidamente, para que entiendan, les paso un poco de contexto. La respuesta a este interrogante no solo es dinero, es historia, política, decisiones y un pasado que todavía vive en las paredes de Cuba. Porque, aunque no lo creas, Cuba sí construyó como Estados Unidos y todavía quedan rastros de eso. Digamos que antes de 1959, esta isla era uno de los países más avanzados de América Latina en construcción. Durante buena parte de la República, especialmente entre los años 20 y los 50, Cuba experimentó un crecimiento económico notable dentro de América Latina, ya que poseía una base económica fuerte, el azúcar, puesto que nuestro país fue uno de los mayores exportadores de azúcar en todo el mundo. Su economía estaba muy vinculada a Estados Unidos, que compraba gran parte de su producción, sin mencionar que era uno de los más altos de todo el continente. También se podía destacar en consumo de bienes como autos, electrodomésticos, entre otros, y contaba con una infraestructura moderna, sumándole a ello el desarrollo de carreteras, ferrocarriles y puertos. La Habana, por supuesto, para aquella época era una de las ciudades más modernas de la región, con edificios altos, hoteles y servicios urbanos avanzados. Y además de las edificaciones mencionadas, también se construyeron bancos, edificios comerciales y residenciales. Como ejemplos podemos citar los emblemáticos hoteles Nacional de Cuba y el edificio Foxa, uno de los más altos en Latinoamérica en su momento. Si hablamos del turismo estadounidense, este fue uno de los motores más visibles del desarrollo urbano, especialmente en la capital. Básicamente, Cuba en aquel entonces era como el patio trasero turístico de Estados Unidos. Por su cercanía de apenas 90 millas, miles de estadounidenses viajaban constantemente, especialmente durante la época de la prohibición en los años 20 y luego en los años 40 a los 50. Como mencionamos anteriormente, fue bien característico para ese entonces el boom hotelero y de entretenimiento, ya que también se construyeron hoteles de lujo, casinos y cabarets, destacando lugares icónicos como el Hotel Habana Riviera o el Cabaret Tropicana. Así ganó mucha fuerza en la isla el juego y la vida nocturna, y La Habana se convirtió en un centro de casinos y ocio, sin mencionar la influencia de la mafia estadounidense en algunos negocios turísticos. Ahora, hablemos un poco de la inversión extranjera, ya que uno de los factores más importantes para entender el desarrollo y también las críticas del modelo económico cubano. Primero, para nadie es un secreto que para esos años existía un dominio de capital estadounidense. Las empresas de Estados Unidos controlaban azucareras, la electricidad, los teléfonos, el banco, el transporte y gran parte de la tierra agrícola que estaba a manos de compañías extranjeras. Por lo que, como dato clave, podemos decir que entre 1930 y 1959 Cuba adoptó el modernismo arquitectónico internacional muy influenciado por Estados Unidos, ya que barrios como El Vedado y Miramar, bien visitados acá en el canal, eran prácticamente versiones tropicales de ciudades estadounidenses. La Habana llegó a parecerse más a Miami que a muchas ciudades latinoamericanas. Hablemos ahora de la influencia de Estados Unidos en Cuba, que no fue solo cultural, sino también estructural. No se trata solo de música, cine o costumbres. La relación entre Cuba y Estados Unidos moldeó directamente la economía, las ciudades y las bases de desarrollo del país. Marchémonos al siglo XIX. Desde mediados de este siglo, todavía colonia de España ya estaba económicamente más conectada con Estados Unidos que con la propia metrópoli. Como mencioné anteriormente, el azúcar y también el tabaco cubano tenían como principal destino el mercado estadounidense, y para finales del siglo XIX, más del 80% de las exportaciones cubanas iban hacia ese país.
A cambio, Cuba importaba maquinaria, alimentos procesados y productos industriales. Esto creó una dependencia económica temprana. Cuba producía materias primas y Estados Unidos proveía bienes manufacturados. Ahora, en la inversión en infraestructura. Después de la guerra hispano-estadounidense, la presencia de este último en la isla se volvió directa, con ferrocarriles que fueron clave para transportar azúcar, puertos, centrales azucareros y grandes compañías. Como resultado, la infraestructura del país se desarrolló, pero orientada principalmente a la exportación hacia Estados Unidos, no desarrollo interno equilibrado. Ahora, digamos que toda esta iniciativa de modernización arquitectónica cambió después del año 1959, con un cambio de modelo económico, ya que antes de este año la isla tenía una economía de mercado fuertemente influenciada por Estados Unidos, y después del 59 se abandona el modelo capitalista, se adopta un sistema socialista centralizado y el Estado pasa a controlar los principales sectores económicos. Inspirados en el modelo de la Unión Soviética, el objetivo era eliminar desigualdades y reducir la dependencia extranjera. Y en la práctica, el mercado pierde protagonismo y el Estado se convierte en el actor principal de la economía. Hablemos ahora de la nacionalización, ya que uno de los cambios más drásticos fue la nacionalización masiva de propiedades, donde empresas estadounidenses fueron expropiadas, bancos, industrias y grandes comercios pasaron a mano del Estado y se intervino en el sector azucarero, energético y turístico. Como consecuencia directa, empresas extranjeras abandonan Cuba. Se detienen nuevos flujos de inversión privada internacional y se rompe el vínculo económico con grandes capitales estadounidenses. Esto provoca una caída de financiamiento externo, dificultades para modernizar infraestructura y aislamiento económico progresivo. Y para compensarlo, Cuba se apoya cada vez más en la Unión Soviética. Luego de este contexto histórico, ahora realmente sí respondamos la interrogante base de todo este video. ¿Por qué en Cuba no se construye como los estadounidenses hoy? La respuesta corta: porque el sistema económico, el acceso a capital y las condiciones del país son completamente diferentes. Ahora vamos con la respuesta extensa. Primero, nos encontramos con un modelo económico sin mercado inmobiliario libre, ya que el Estado pasó a controlar la construcción. Durante décadas, la vivienda no funcionó como negocio y no existió un mercado inmobiliario dinámico como en Estados Unidos. Falta de inversión y financiamiento. En países como Estados Unidos, bancos financian proyectos, existen hipotecas y grandes empresas desarrollan ciudades. Mientras que en Cuba hay un acceso muy limitado a créditos, no hay grandes desarrolladores privados y hay una baja inversión extranjera en construcción. También es necesario destacar las prioridades del Estado, ya que el gobierno ha priorizado históricamente sectores como la salud, la educación y sectores estratégicos. La vivienda ha sido importante, pero con recursos limitados y con métodos más básicos, como prefabricados, microbrigadas, entre otros. Y para aquella época, tras la caída de la Unión Soviética, Cuba pierde su principal apoyo económico, entra en una crisis profunda que fue llamado periodo especial y se frena aún más la construcción. Desde entonces, el país ha tenido dificultades constantes para recuperar capacidad constructiva. Hoy en día en Cuba hay escasez de materiales importantes para la construcción como cemento, acero y equipos, sin mencionar otros factores como es el caso de la migración de trabajadores calificados y bajos salarios en el sector estatal. Incluso cuando se quiere construir, muchas veces no hay con qué ni con quién hacerlo eficientemente. ¿Qué pasó con la arquitectura en Cuba? Digamos que antes de 1959 la arquitectura estaba conectada al mundo. Hasta mediados del siglo XX, La Habana estaba alineada con tendencias internacionales, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos. Estilos como Art Deco, modernismo, racionalismo e influencia directa de arquitectos y empresas extranjeras, incluyendo el uso de tecnologías modernas como el hormigón armado, elevadores, entre otros. Después del 59 tenemos la presencia de una arquitectura funcional, ya que se deja de construir para el mercado y el lujo y se empieza a construir para cubrir necesidades básicas. Así aparecen edificios prefabricados, bloques de apartamentos estándar y construcción rápida y económica, inspirado también en modelos de la Unión Soviética. Predomina una pérdida de la innovación arquitectónica, ya que con el aislamiento hay un menor acceso a nuevas tendencias globales, limitaciones tecnológicas y poca competencia creativa. La arquitectura deja de evolucionar al mismo ritmo que en otros países. Mientras que en Estados Unidos surgen rascacielos innovadores y nuevos materiales y diseños, en Cuba se repiten modelos existentes y se prioriza resolver, no innovar. Si hablamos del deterioro del patrimonio existente, esto es otro punto clave.
No solo es lo nuevo, es lo que ya existía, con muchos edificios históricos que no reciben mantenimiento adecuado, falta de recursos para restauración y clima y tiempo que aceleran el deterioro. Lo más importante de todo esto es que muchos de los edificios más modernos de Cuba fueron construidos bajo la influencia estadounidense. Así, el modernismo cubano fue un puente entre estilos europeos y estadounidenses. Entonces, ¿por qué Cuba no construye como Estados Unidos? Porque no es solo una diferencia de dinero, es una diferencia de sistema y de historia y de decisiones que todavía hoy se sienten en cada edificio. Cuba no es un país sin arquitectura, es un país atrapado en su propia arquitectura. Y bien, cuéntenme qué les pareció esta especie de masterclass donde estuvimos dándole respuesta a esta interrogante que me imagino se hayan percatado la gran cantidad de aristas, de aspectos y de factores que se desprendieron en la respuesta de la misma, súper interesante arquitectónicamente hablando. De esta manera me estoy despidiendo sin antes aprovechar estos minutos finales del video y si llegaste a esta parte del contenido, para, primero que nada, darte las gracias por todo el apoyo y toda la aceptación que han recibido todos estos tipos de videos o estos contenidos donde estamos abordando estos temas y estas temáticas inmobiliarias. Así aprovecho ya para estas personitas exclusivas que llegan a esta parte del video para darles un pequeño adelanto que próximamente ya regresamos con la próxima entrega de esa serie que estamos construyendo de venta y compra de propiedades, de casas, de viviendas dentro de La Habana, Cuba, con sus ofertas, los valores y demás. Y en esa ocasión vamos a estarnos moviendo precisamente para una de las recomendaciones que ustedes nos dejaron en la parte de los comentarios. Así que yo los invito a que no se pierdan esa nueva entrega. Así culminamos este video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiéndolo con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndose ahí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse para más contenido. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más videos para ustedes. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.